Estamos en Nativa Fondo y estamos con Magali Ávila para hablar sobre esta ley forestal y qué significa en fácil deforestar y luego, digamos, lo que está diciendo que la ley va a hacer blanquear lo que han deforestado, la Amazonía. Bueno, en fácil deforestar es desboscar, ¿no? Es decir, ir cortando una cantidad de árboles enormes, ¿no? Y que esto ya no pueda, nos va a impactar en todo sentido, ¿no? Ahorita estamos sintiendo un calor tremendo, por ejemplo, y los bosques tienen un rol principal en justamente enfriar el país y la Amazonía en este caso, ¿no? Y en general el planeta, ¿no? Sin embargo, el impacto de la deforestación no solamente obviamente va a impactar en la Amazonía, sino va a impactar en el país, en América Latina y seguramente en el mundo. Entonces, por ejemplo, la modificatoria de la ley forestal tiene una serie de impactos concretos en cuanto se ha modificado. Se está debilitando todo lo que tiene que ver con la zonificación forestal, se le está quitando el rol al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, para que antes tenía una competencia directa para todo el tema de zonificación forestal y ahora ya no lo va a tener. O sea, va a poder dar opinión, pero esa opinión, por ejemplo, no va a ser necesariamente vinculante. Se suspenden obligaciones también de contar con la zonificación forestal, se exceptúa de obligaciones de realizar clasificación de tierras, por ejemplo, que es lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Y de esta manera efectivamente se va a legalizar la deforestación histórica realizada en el país, que es lo que estamos diciendo como blanquear, digamos, un proceso anterior, ¿no? Lo que incluye también limpiar a grandes empresas que han deforestado, no solamente actividades ilegales. Como ustedes saben, el Perú es un país de bosque, el 60% del territorio nacional es bosques, ¿no? Y dentro de los bosques confluyen una serie de ilegalidades como tal ilegal, minería ilegal, tráfico de tierras, tráfico de especies, narcotráfico, entre otras. Y estas actividades ilegales generan deforestación, pero también hay empresas que generan deforestación y se han aliado, por ejemplo, con autoridades corruptas en algún momento, ¿no? Regionales o con algunos actores, que ha permitido que puedan generar tráfico de tierras también para algunas actividades agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso va a permitir limpiar procesos anteriores y esto es un problema grave, ¿no? De hecho, como les mencionaba, muchas instituciones nos hemos organizado de diferente manera, nos hemos pronunciado, de hecho ha llegado información no solamente ante diferentes autoridades nacionales, sino también a nivel internacional por el incumplimiento que tiene que ver con, por ejemplo, el acuerdo forestal con Estados Unidos. De hecho, hay autoridades nacionales como el CERFOR, que en su momento, porque este proceso de modificatoria de ley comenzó en el 2021, ¿no? No viene de ahora. Han habido varios intentos de modificatoria y en el 2022, si mal no recuerdo, el CERFOR se pronunció. El año pasado, perdón, en marzo del 2023, se pronunció justamente indicando de que esto iba a generar una mayor tasa de deforestación, esta modificatoria de ley, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ha habido también un proceso en el cual se está tratando de, el CERFOR le ha mandado una comunicación por esta reciente aprobación de la modificación y al viceministro de Agricultura, sin embargo, el viceministro no ha sacado la comunicación, ¿no? De hecho, hay un pronunciamiento sobre esto, Ojo Público ha sacado también una nota al respecto y bueno, esto es algo que se está generando y algo bien puntual que también es importante indicar tiene que ver con el tema de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esta norma, esta ley, en su momento, antes de que fuera modificada, por supuesto, fue consultada a los pueblos indígenas, ya que evidentemente todo lo que tiene que ver con deforestación va a afectar a territorios amazónicos, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, esta modificatoria de ley no ha sido consultada, ¿no? De hecho, los pueblos indígenas se han manifestado, AIDESEP, que es la organización más grande de organizaciones indígenas del país, que alberga a todas las federaciones y tiene bases en todo el territorio amazónico, se ha manifestado en contra de esta modificatoria y, sin embargo, se mantiene como está, no ha habido modificación alguna, ¿no? Igual, por ejemplo, ha habido una afectación, como ustedes saben, ha habido un avance durante estos últimos años de asesinatos de defensores ambientales, ¿no? Justamente por el avance de deforestación en sus territorios y
no hay como, o sea, hay voluntad política de un lado por parte del Estado para firmar acuerdos de reducir la deforestación, de proteger los bosques amazónicos, de proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero de otro lado se aprueban estas modificaciones de normas, ¿no?, que protegían de alguna u otra manera todo lo que tenía que ver con territorios amazónicos y con bosques, y a pesar de los retos, de los grandes retos que involucran y que todavía tenemos por delante para todo el tema de los territorios. Ahora, todas estas implicancias también le dan una mirada, por ejemplo, a las zonas protegidas, zonas intangibles, Baguajasonene, Madre de Dios. O sea, ¿los afecta, no los afecta? ¿Cuál es su implicancia? Nos has dado un panorama amplísimo. Sí. Sin embargo, las zonas protegidas, ¿dónde quedan? ¿Desprotegidas? Bueno, las áreas naturales protegidas tienen una legislación particular, ¿no? O sea, que es distinta, digamos, a la ley forestal. O sea, es parte de, pero es una legislación que en todo caso se debe evaluar, ¿no? Recién ahorita, como se ha modificado, porque la modificaron actualmente en diciembre y en enero recién se están viendo sus actuales implicancias, todavía se está evaluando, digamos, cuál va a ser el impacto a diferente nivel, ¿no? O sea, a diferente nivel cuando hablo, por ejemplo, de territorios amazónicos, de territorios de pueblos indígenas, de áreas naturales protegidas, de bosques de producción permanente, en fin, ¿no? Porque si bien es cierto la ley forestal es mucho más amplia, hay especificidades para cada una de estas entidades, ¿no? Ayer han estado grupos de las organizaciones indígenas de la Amazonía pidiendo audiencia a la presidencia del Consejo de Ministros, pidiendo audiencia, que los escuchen, porque ellos no fueron tomados en cuenta en esta modificatoria de la ley forestal. Cuando hubo, digamos, en el año 2009, el baguazo, fue una de las principales, digamos, causas del conflicto, en el que el segundo gobierno de Alan García impulsaba esta llamada, a través de la ley del perro del hortelano, hacer lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo hacer para canalizar, digamos, esto que están dejando de lado las organizaciones indígenas y prevenir un próximo baguazo? Bueno, esa pregunta es bien compleja, ¿no? Porque de hecho, no sé si ustedes han visto seguramente que ha salido el índice de percepción de corrupción de Proética hace poco, en el cual indica que efectivamente había un aumento enorme de la percepción de la ciudadanía de corrupción. ¿Por qué menciono eso frente a tu pregunta? Porque hay un debilitamiento del Estado, de la presencia del Estado a todo nivel, ¿no? Debilitamiento de las instituciones públicas y por tanto de la presencia del Estado a nivel urbano y a nivel rural. Los pueblos indígenas, por ejemplo, cada vez más se sienten dejados de lado, ¿no? No solamente ya por la falta de presencia del Estado, sino que además hay un avance de todo lo que tiene que ver con la captura de sus territorios, ¿no? Por un lado la captura de sus territorios y por otro lado el debilitamiento y la invasión de sus territorios de actividades ilegales. Entonces, cada vez se están enfrentando a mayores retos, mayor avance de estas actividades que los están presionando dentro de sus propios territorios, con una indefensión de sus derechos, ¿no? y de sus propias acciones y además de lo que el propio país ha firmado, ¿no? Con el Convenio 169 de la OIT, como ustedes saben. Sin embargo, lo que creo que toca ahora para adelante es que el Estado efectivamente los escuche, ¿no? O sea, parte de lo que tiene que ver con participación y de la toma de decisiones y gobernanza dentro de un Estado involucra escuchar a la ciudadanía, pero también tomar en cuenta. De hecho, con esta norma se puede inferir que hay una captura regulatoria también, ¿no? Han habido presiones de diferentes actores también para la aprobación de esta norma. Entonces, eso evidentemente hace notar que hay intereses muy grandes por la captura de la Amazonía y los pueblos indígenas están en medio, ¿no? Están en medio como además un actor incómodo, ¿no? Un actor incómodo que hay que empezar a sacar de lado y evidentemente esto les está generando una presión enorme. ¿Qué se puede hacer? Que es un reto grande. Primero, articular una mesa de trabajo, ¿no? Por lo menos debería haber una mesa de trabajo con los pueblos indígenas. Se debería derogar esta ley,
ley, ¿no? De hecho, es algo va en contra de diferentes derechos, de convenios, de acuerdos internacionales que hemos firmado, de acuerdos de país, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con conservación de bosques y protección de bosques. De hecho, hace poquito hemos estado en la cumbre climática en diciembre, firmando una serie de acuerdos y afirmando una serie de compromisos desde Perú. ¿Y de qué estamos hablando si lo único que estamos haciendo es retroceder en el tema de conservación y protección de la Amazonía? Bueno, y de esto parte de las propuestas legales, legislativas de los congresistas de la República. Entonces, están bajando ya las instancias, las instituciones, la población a decirle que puedan retroceder. Ojalá se pueda lograr esto porque, en definitiva, en estos momentos estamos soportando algunos efectos, ¿no?, de lo que significa la deforestación. Sí. Pero no nos estamos poniendo a pensar qué va a ser de la humanidad en general años más adelante. Entonces, como que el Congreso solo está viviendo su presente y no está tomando en cuenta el futuro medioambiental. Claro, y concuerdo con lo que tú dices, pero además no solamente está viviendo el presente, sino no está legislando para la ciudadanía, sino para unos cuantos, ¿no? Y yo creo que esto es lo más grave, ¿no? El Congreso se debe a los ciudadanos, se debe a los intereses del Estado. Sin embargo, si tú legislas contra los intereses del Estado o debilitas la institucionalidad democrática y forestal, en este caso, en pro de ciertos intereses, ¿no? Porque es lo que está haciendo, ¿no? Tú dices, hay que generar crecimiento económico, pero este crecimiento económico se da en función a debilitar legislación ambiental, en función a debilitar todo lo que tiene que ver con estándares ambientales, con estándares de protección de bosques, y esto evidentemente ya es una visión antigua, ¿no? Porque la visión antigua era los recursos son inagotables. Es una visión hasta los años 80, ¿no? Han pasado de eso 40 años y no podemos seguir con una visión de que los recursos naturales son inagotables porque ya se sabe, ¿no? Los científicos lo han dicho desde el cansancio, y además nosotros, como vuelvo a repetir, somos suscriptores de convenios internacionales, de acuerdos comerciales, etcétera, de protección de bosques, ¿no? Han salido Reino Unido, Canadá, Alemania y Noruega a señalar su preocupación por la aprobación de esta ley forestal. De hecho, Estados Unidos, según nos informaron las fuentes, no se ha pronunciado porque la embajadora todavía no se instala en el país. Sí. ¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en este momento tan difícil para nuestra Amazonía y para el mundo? Porque esto es algo que es el futuro del país. Bueno, tienen un rol central, ¿no? O sea, de hecho, nosotros podemos ser susceptibles a sanciones internacionales porque nosotros tenemos acuerdos. O sea, hemos firmado acuerdo con la Unión Europea, tenemos acuerdo con Estados Unidos para acciones comerciales. Estamos también en este proceso de ser parte de la OCDE, ¿no? O queremos, tenemos la aspiración. Sin embargo, evidentemente no cumplimos los estándares, ¿no? O sea, en lugar de avanzar en generar estándares de trazabilidad contra ilegalidades, de generar estándares de legalidad, lo que estamos haciendo es debilitar cada vez más, ¿no? Entonces, al debilitar todo este tipo de legislación, que es un marco regulatorio que permitía de alguna u otra manera, de hecho no era perfecta la ley, ¿no? Pero igual, digamos, dentro de lo que cabía, se podía manejar, ahora nos estamos debilitando más. El rol de la comunidad internacional es clave para presionar al Estado para que cumpla con los compromisos asumidos de manera formal, de manera legal además, ¿no? Magali Ávila de Proética estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido una edición más de Nativa Fondo. Muchísimas gracias por estar allí y gracias por estar con nosotros. Muy bien. Nosotros retornamos el día de mañana, como siempre, a las 7 de la noche.